Eh, Antes que nada, yo soy indígena Mbuga guaraní, de la zona de Itapúa, Paraguay. Soy docente jubilado, eh, soy escritor, poeta, me dicen, pero no sé si, pero me gusta escribir. Soy también periodista, licenciado en periodismo, y tengo 8 publicaciones. Ya viajé por muchas partes de Argentina, Brasil, también fui por España, Francia, llevando mis poesías, llevando mi experiencia como indígena guaraní, dentro de una sociedad que muchas veces un poco desconoce el tema indígena, discrimina, y así estoy llevando mi camino, dejando algo de huella. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, y también sos licenciado en educación. Sí, también soy licenciado en educación. Estuve trabajando 28 años con los niños indígenas en la educación, y realmente muy linda experiencia. Y actualmente estás trabajando también con Amalia Paola Fretes. Sí, ella me ha invitado en esta ocasión para un poco contar mi historia, presentar mis libros y compartir con la gente que vinieron para este día, para este encuentro, y gracias a eso le conozco a personas importantes que vinieron de la Argentina, muy bellas personas, con mucha y rica experiencia. Bueno, muchísimas gracias, Brigado, y desde el grupo Juntos por las Letras, y también en este cariño que tengo por Chispazos Literarios, es que quiero que nos puedas decir tu poema que hoy nos ha dejado anonadados. Esta poesía es por hoy, 19 de abril, por el Día del Indígena Americano. Dice así: cuando me veas pasar, no me mires con desprecio, no digas allí va el indio, no digas allí va el cañuá, porque eso duele en el alma, porque eso lastima mucho, porque soy tan humano como vos, tan humano como cualquiera. Cuando me veas pasar, no me mires con desdén, no digas, allí va el haragán, no digas, allí va el borracho, y otras aberraciones de mí, porque eso lastima mucho, porque soy tan humano como vos, tan humano como cualquiera. Cuando me veas pasar, no me mires con asco. No digas, allí va el sucio. No digas, allí va el que no se quiere civilizar. Porque eso duele en el alma. Porque eso lastima mucho.
porque soy tan humano como vos, tan humano como cualquiera. Sí, soy diferente a ti, porque hablo otra lengua, porque profeso otras creencias, porque tengo otra forma de ser, porque tengo otra cosmovisión. En mi espalda traigo tantas historias, escrita con la roja tinta de la sangre, porque la historia oficial la escribieron los otros, domesticada a su medida. La historia real mía es muy dolorosa, saturada de injusticia, de esclavitudes, de asesinatos y de despojos. Hoy es más importante los transgénicos, los ganados, las represas, mientras a nosotros los indígenas, la sociedad y los gobiernos de turno nos obliga a sobrevivir al costado de las rutas, por las calles, por las ciudades, deambulando sin rumbo, sin esperanza. Y las leyes dicen, los pueblos originarios son anteriores al llamado Estado. Entonces, ¿dónde están los derechos? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó la reparación histórica a los pueblos indígenas?